Se cae. Hola, Oli. ¿Qué esperaban? ¿La voz de Rita? Pues esta vez no. Hola, Rita, ¿cómo estás? Oli, soy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque si este programa no funciona, significa que no podemos compartir un hogar. No, no es cierto. Solo estoy nerviosa. Wow, Como no siempre. creo. Bueno. Estoy muy roja. Ay, qué pena. Sí, bastante, bastante roja. Bueno, pues puedes decirle a todo el mundo qué haces aquí, por favor. Pues es un pequeño crossover que se nos ocurrió y vamos a hablar de cosas tal vez eh, en las que podamos tener un poco de debate o solamente platicar cosas como la pareja que somos. Y de por qué no se pueden comer más de 10 tortillas en la comida. Ese es tema aparte. Bueno, sí. En realidad sí, solo de eso se trata. Sí, algo así. Entonces, este es un episodio un poco diferente a lo que ya los ha tenido acostumbrados el podcast del pingüino, pero pues esperamos que les llame la atención, que comenten y que hagan preguntas. Estaría padre responder preguntas entre los dos de las cosas que nos tengan que decir en retrospectiva. Sí, a los dos. Es que me interrumpió a mi mamá. Una disculpa. Pero bueno, creo que sí estaría interesante. A lo mejor no, bueno, por hoy como es la primera vez y tenemos ya un tema acordado, pero a lo mejor un día podemos pedir preguntas y decir como, a ver, esta es la pregunta, responde tú, luego respondo yo y puede que nos agarremos el chon. Bueno, no, pero más bien podemos dar como argumentos distintos entre los dos referente a esa pregunta. Y lo ideal es que sea como un poco más en cuanto a las artes, porque pese a que estudiemos en la misma escuela, y digamos que no, bueno, más bien de decir, el hecho, a veces, muchas veces la gente infiere que porque alguien es pareja con otra persona, como que tienen gustos muy similares o que a lo mejor su formación es como muy similar y tú y yo sabemos que no es cierto, que es todo lo contrario. Bueno, en nuestro caso es muy lo contrario y creo que eso nos enriquece como personas en general y pues ya, y es divertido, le agrega picor a la vida. Sí, Entonces, no está tan padre estar de acuerdo en todo. exactamente, pero Bueno, en las cosas importantes como que estamos de acuerdo, pensamos igual, pero pues sí hay muchas cosas en las que pues son eh, diferentes la forma en la que pensamos. Y está padre, exactamente. también de eso se trata. Así es. Y así puedes conocer música nueva, por ejemplo. Por ejemplo, puedes conocer música nueva, eso es bueno. Así Ok, es. Bueno, ¿estás claro, lista? claro que sí, nací lista. Bueno, no, no nací lista para vivir, pero sí para enfrentarme a los hombres. Ya, Que hasta eso hay que decirlo, nunca nos hemos peleado. no. Y es real. Solo una vez me enojé, pero fue como un enojo razonable. No fue como por una pendejada. Bueno, sí. Y fue a la distancia, entonces tampoco cuenta, porque no pude como enojarme cara a cara y que veas como cara. Maldito. Basta de Pero sí. balconearme, ok. Yo me balconeo en cada episodio, así es que le toca un poco. Ok, bueno, sí, es algo justo. Sí, bueno, ya, es momento de empezar. Bueno, ya relajando los músculos, aliviándonos un poquito, pues te voy a comentar algo. Tal vez tú ya lo conozcas o te hayas enterado de él por alguna una cosa, y si no lo conoces, pues está más padre porque pues veo tu reacción. ¿Ok? Ajá, ok. Bueno, ¿tú qué tan familiarizada estás con el término de cyborg? Ah,
no tanto en realidad. Creo que lo empecé a, bueno, no a abordar, empecé a familiarizarme con él en este último semestre de la escuela, porque una Ujú. maestra que en realidad no nos enseñaba nada, solamente nos pidió hacer un glosario, venía a buscar qué es algo y como el concepto y ya. Entonces, pues empecé a leer un poco de ello y luego en el curso que tomé con Lucía, también habló como de los cyborg y de cómo se puede conjuntar incluso un poco como con las prácticas mágicas o como la magia antigua. Ujú. Y pues me llamó mucho la atención y como que apenas estoy tentando el terreno. O sea, sé que se refieren algunas cosas, sé por qué es los cyborg, pero no tengo muchos referentes en realidad. Y ya, es todo. Ok, entonces va a ser bastante conveniente porque vamos a hablar de, no sé si la primera persona, pero sí es de las primeras personas que se empezó a reconocer a sí mismo como un cyborg. Y se llama Neil Harbison. Es un, no sé qué tan chavo esté, pero yo puedo decir que no está muy grande, no pasará de los 30 tal vez. Y es una persona que nació en Inglaterra, pero vivió, bueno, ha crecido en España. Pero sufre de una, bueno, no diría sufre porque pues a partir de eso sacó cosas, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Nació con una particularidad, una rareza llamada acromatopsia. Es esta cosa que es eh, muy poco probable que pase, pero hay gente que lo pasa, que no puede ver en colores, solo puede ver en blanco y negro. Bueno, en escala de grises técnicamente, como las películas viejitas. Que alguna vez me lo había preguntado, ¿cómo será ponerse unos lentes y ver todo en blanco y negro? Sería interesante, Sí. pero, o sea, ya vivir con esa condición, pues ya se me haría un poco feo porque nos perderíamos de muchos colores y a veces los colores son bastante padres. Bueno, pero es que en realidad estamos acostumbrados a todo Pues sí, relacionarlo con la vista y sobre todo artistas visuales. Pero bueno, sigue. pero bueno, tiene algo que ver con los colores, lo que esta persona hizo a partir de su condición. La repito, se llama acromatopsia y eh, es una rareza pues, que solo te permite ver en escala de grises, del blanco al negro. Pero bueno, ¿qué pasó con él y por qué sí, tiene su primera relación con la palabra o el término cyborg? Y es que eh, estudió artes y eh, quiso adoptar cierta postura defendiendo o uniendo esta interacción entre lo electrónico y lo corpóreo, biol- ¿cómo lo podría llamar? Eh, orgánico, era la palabra que buscaba. Esta pequeña simbiosis y se sometió a una cirugía en la que se implantó una, un chip neuronal que percibe las vibraciones del sonido y las traduce a su mente como colores. Entonces, técnicamente, a partir de los sonidos, él puede entender el color. Así, en términos simples y llanos, el tipo escucha colores Colores. No, ma, qué pedo. y huele sonidos. No, no es cierto. Qué sonso. Eh, bueno, a partir de esto empieza a abogar por los derechos de las transespecies, los humanos que se unen biológicamente con la tecnología.
Ujú. Pero eso lo tratamos un poquito más adelante. Ok. Pero bueno, eh, por esta condición, la acromatopsia, como les decía hace un momento, pues fue algo con lo que vivió durante 20 años, pues fue su normalidad por 20 años, hasta el 2004 que se sometió a esta operación para implantarse el dispositivo. eh, y pues obviamente pues la forma en la que percibe las cosas pues cambió radicalmente, ¿no? Es como tener otro sentido. Lo cual le hizo preguntarse a sí mismo que, bueno, en un principio lo interesante es que empezó a percibir primero los sonidos que estaban en su entorno, ¿no? El campanario de la iglesia que tenía como por ahí cerquita, eh, el ruido de los carros y cosas que estaban cerca de él en su entorno, y ya los tenía como identificados como ciertos colores a partir de las vibraciones. Lo que percibe su aparato es las vibraciones que tiene cada cosa, y eso ya lo traduce a, a un espectro luminoso que neuronalmente él lo entiende. Uh-huh. Ujú. Pero bueno, entonces a partir de conocer su propio entorno por estos tipos de vibraciones que ya tenía un poquito más identificadas, pues entonces surge la pregunta cómo va a cambiar si se cambia de espacio, si se cambia de lugar. Entonces, si se va a otro país y escucha otro campanario, pues lo va a percibir de un color diferente. Uh-huh. Hasta aquí, ¿qué tienes que comentar? Estoy muy impresionada. Es Es que, que, bueno, que dime. que parece muy real, o sea, sí parece de ciencia ficción totalmente. Mm, no tanto. O sea, sí, creo que es. O sea, probablemente si te contaras esto como alguien, no quiero ser culera, pero como alguien común y corriente, sí es como, Ajá. no te creería. Pero no es que se me hace como muy impresionante y como, wow, quisiera hacer lo mismo. Porque yo considero como, no solo en mi obra, como en mi vida en general, para mí es muy importante el color y como el percibir el color, no de distintas formas, pero como no llevarlo a la normalidad, por así decirlo. O sea, bueno, tú me conoces y tú sabes que incluso un tiempo tuve el cabello todo azul y luego tuve como azul con un montón de motas y así. Por Uh-huh. accidente, pero pasó. Pero me hizo tener como una relación distinta con el color y el cómo, incluso cómo te percibe la gente o cómo es que lo percibe otras personas. Pero bueno, the point is que, o sea, a mí sí me hace muy importante en general el color en mi vida, o sea, de verdad. A todo le presto atención, pero sobre todo a eso. Y, o sea, se me hace muy, como muy, wow, quiero ser como él para poder escuchar los colores. O sea, porque es, además también me recuerdo mucho mis clases de física de la FA, digo de la FA, de la prepa, porque, ay, hubo una clase en la que una vez, más bien, nos pidieron agarrar un tema de, pues, del temario, pero que lo relacionáramos con la carrera que queríamos estudiar. Y en ese punto tengo que decir que pues yo estaba inscrita en área 2 y entonces se supone que teníamos que agarrar como, no sé, por ejemplo, la fotosíntesis, que de hecho ese fue el tema, la fotosíntesis y los rayos del sol a nivel físico, cómo funcionaban y pues tengo amigos que estudiaron o que iban a estudiar medicina o biología y así. Y yo ya estaba ahí como en mi gran dilema o internamente yo sabía que iba a estudiar artes. Entonces a mí se me ocurrió hablar del espectro de luz y los colores en las artes, lo cual fue muy cagado porque mi maestro me dijo como de, ¿por qué nos estás hablando de esto? Entonces, no sé, o sea, como que me recordó eso y no sé cómo explicarlo exactamente. Pero se me hace como, no lo sé, como sí, como estas dos fusiones como entre ciencia y arte y sobre todo como el... O sea, que no se ve como algo tan lejano como de película de cómo vas a mezclar la ciencia y el arte si no es Leonardo da Vinci. Pero es algo como súper básico por los colores, pero también es Uh-huh. como
como una gran experiencia y como cambia la vida por completo, ¿no? Y pues ya, no sé, Ujú. de verdad estoy como muy, o sea, me llegó a pensar como un buen de cosas en mi vida. Y fin, y ojalá pudiera ser como el punto. Sí, Justamente escogí esta pieza ajá, porque sé que tienes una relación con los colores bastante especial, que bueno, utilizas los colores en tu obra de acuerdo a lo que quieras hacer, pero pues tienen una utilidad. Ujú. ujú, Entonces sabía que esto como que iba a llamar tu atención de esta forma. Y sí suena un poquito irreal, pero ya cuando te lo pones a analizar de la parte física, pues no es algo tan descabellado, no es algo tan fuera del entendimiento y de hecho usa principios bastante básicos. ujú. Voy Por a... fin puedo utilizar lo que aprendí en áreas que creí que no me iba a servir para ni madres. Exacto. Mira, te explicaré un poco cómo entiendo que funciona el sensor, así a grandes rasgos. Ujú, Eh, lo que hace el sensor es un poco lo que hace el sensor de ajá, una cámara digital. Detecta el espectro de luz. Ujú. ujú, Porque si pensamos de una forma un poquito más técnica, nosotros somos los que creamos en la mente los colores. El mundo real, tal cual, el mundo exterior a nuestros ojos, pues no tiene colores, pero tiene ciertas maneras de vibrar, ¿no? Que ya ujú. nosotros somos los que lo percibimos y lo Pues, traducimos a colores. ajá, ajá. Bueno, ¿Estás de acuerdo con eso o no querías comentar algo? exactamente. Creo que suena como de una manera muy, creo que no suena de manera técnica, creo que suena como una manera un poco filosófica de ver como la creación de los colores. Porque, o sea, en realidad los colores pigmento o los colores físicos, no es que no quiero decir físicos, sino como las cosas que podemos tocar, pues real no tienen color. Pero sí existe el color a nivel luz y ese no está como hecho a nuestra percepción, o sea, ese existe y en realidad nuestros ojos no pueden captar todos los colores. Pero bueno, ajá, Bueno, tú sí. pero bueno, sí, ahorita eh, esclarezco este punto en función a cómo funciona este sensor, pero imagínate que cada quien percibiera su color o entendiera el color diferente, o sea, que estuviéramos como con los cables cruzados y que el amarillo para mí no es lo mismo que el amarillo para ti, pero estamos eh, mentalmente acostumbrados a ver ese color amarillo y por lo cual defines tu postura de, ah, claro, es color amarillo por esto y por esto, pero en realidad es diferente. O sea, me gusta pensar eso, no tengo constancia de que sea lo que sucede o no, pero está muy loco, ¿no? Cada quien tiene su gama específica de colores. Bueno, es que sí, eso sí es real. Ajá. O sea, sí, o sea, a nivel signo los colores juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y, o sea, no solo en nosotros como personas que se dedican o que estudian las artes, sino en general. Ujú. Y creo que también denota mucho como la atención que puede que le pongamos a las cosas y en general a nuestro entorno. Pero también creo que ayuda mucho a interpretarlo y a interpretar muchas cosas de distintos modos. E incluso ayuda a que la gente se venda más fácil. Bueno, no sé, o sea, en cuanto a marcas o en cuanto a comprar algo, o Ah, ok. incluso, ajá, sí, en ese sentido, o sea, o incluso, por ejemplo, también en el qué sentir, Ujú. porque, o sea, no tengo nada en contra de la psicología ni nada, pero el estudio que llegó a hacer la psicología sobre los colores llegó a ser como tan estructural y tan cerrado desde mi punto de vista, que ya ni siquiera la gente se permite procesar qué son, o sea, como qué significan los colores o cómo impactan en su vida. Es como luego, como rojo, amor, amarillo, felicidad, azul, tristeza, morado, esto, negro, no sé, por ejemplo, muerte, café, no sé qué es el café en la psicología. No sé, me acuerdo como una taza de café, que eso también como es un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ay, no sé,
qué buen tema, pero sí, o sea, sí, en ese sentido lo entiendo bastante fuerte, Ujú. pero puedo decir, Y bueno, eh, de hecho, retomando lo que tú me estabas diciendo en un principio, sí, el espectro de luz es el mismo, o bueno, es una constante que se repite para los ciertos colores. Ya sea que tú los percibas diferente o yo los perciba diferente, el espectro de luz, la frecuencia que tiene cada color, pues es muy asignada, ¿no? Dependiendo de cada uno. Entonces, este sensor, así como el de las cámaras, detecta este espectro de luz y lo transmite a través de sonido eh, por un chip instalado, como lo dije en la parte anterior de su cabeza. Para que lo vayas visualizando más o menos, haz de cuenta que tiene una antenita, porque tal cual es eso. Sale de su sí, nuca, la atraviesa su cabeza por enfrente y queda más o menos como a por la aquí, altura. ¿no? Ajá, a la altura de su frente, un poco arriba de su frente, Sí, más o menos eso es. es que ya lo googleé, Como- o sea, ya lo busqué. ¿Sabes dónde? Donde estaría el tercer ojo. Ajá, sí, Pero sí, ahorita sí, hablamos de eso. ya lo vi. O sea, bueno, ya busqué para ver quién era físicamente. Y ya lo tienes ahí. Bueno, Lo tengo aquí guachado. los que solo nos están escuchando, imagínenlo así. Es un marcianito. Y tiene corte de basílica. Eh, Y tiene corte de basílica. Ajá, Y de hecho se parece al cantante de Blur cuando era joven y cuando cantaba en Blur. sí, es cierto. Bueno, sigue, sigue. Entonces, pues sí, lo que hace este sensor es que va a traducir este sonido, va a tomar como esta referencia de frecuencia para que llegue a su cerebro directamente. El chip convierte los colores en ondas sonoras y las ondas sonoras las entiende como un color. Ujú. ¿Cómo se ha de sentir eso? Como una vibración dentro del cráneo, ¿no? Yo me imagino. Ujú. Eh, Ah, perdón. ajá, adelante, adelante. No, nada. Bueno, Leo, sigue, sigue. Bueno, lo que me hace entenderlo un poco, más o menos, es como si le asignáramos una nota musical, sí, como una nota musical a cierto color. Ujú, Así lo entiendo yo más o menos. ujú, Entonces, pues hay cosas que suenan en ciertas notas, eh, que obviamente eso va a ser una frecuencia en específico que se va a transformar en color. Ajá. ujú. Y tal cual, eso es la realidad. Lo que estamos escuchando todo el tiempo son como notas en el aire, en ciertas frecuencias, en ciertos volúmenes, y, y eso es como espacialmente lo podemos traducir un poco como al color. Ujú. Eh, lo que me hace pensar que, no, o sea, no sé exactamente si pudiera funcionar así, pero la experiencia sensorial que ha de tener esta persona escuchando una canción, pues ha de ser bastante, mucho más Mágica. mágica, sí. Sí, porque pues si estás acá topándote con colores y con música y ha de ser toda una experiencia bien Religiosa. padre. Es tal cual, espirit yo diría espiritual, Ay, sí, pero es que eso dice la canción. porque ahí te va la parte espiritual. Eh, técnicamente, bueno, ay, tengo que dejar de decir técnicamente, perdón, porque lo que quiero decir es que si lo ves un poco de la parte de mágica, tal cual,
mágica me refiero a alquímica. Tenemos ubicados ciertos canales de energía a lo largo del cuerpo, ¿no? Que algunos los llamarán chakras, otros los llamarán de otra forma. Pero bueno, el chakra cuyo espacio corresponde a la parte de la frente, eh, pues tiene poco o todo que ver, más bien todo que ver, pues con la parte del tercer ojo, la glándula pineal y todo este tipo de cosas que todos tenemos, técnicamente, prácticamente todos tenemos la glándula pineal, pero es una glándula que se calcifica por el uso de ciertas cosas, ciertos alimentos, cosas como el flúor de la pasta de dientes o cosas que vienen en el agua potable, en el agua embotellada que nosotros consumimos y que van calcificando esta parte Ujú. y que nos cierra esa capacidad de percepción, ¿cómo podría decirlo? Eh, Sensorial, como empática. Entonces, esta, esta modo de vivir con un artefacto que te permite otras capacidades y que esté ubicado justamente en esta parte del cuerpo, pues no se me hace tanto una coincidencia, se me hace algo más como El mm, orden superior. un poco, o sea, como lo que tendría que estar pasando y una experiencia que nos estamos perdiendo, Ajá. pero que estaría súper padrísimo experimentar. Y de hecho sería lo ideal. Ujú. Entonces, eh, bueno, en cosas más simples, nosotros podríamos tener esta percepción. Se nos ha ido eh, sesgando poco a poco por el uso de ciertas cosas que ya se nos hacen muy cotidianas, pero que se pueden reactivar con el uso de otras cosas que pues no son tan difíciles, nada más con vitaminas, y cosas así, que es tan fácil como irse a tomar un poquito de sol, cosa que en la cuarentena pues no se ha hecho. Pero es muy necesario el sol. Pero puedes tomar sol desde tu azotea. Pero Exacto. sí. Ajá, no. Bueno, sí, sí. No, tú dime. Es que, wow, qué pedo cómo se conectan las cosas. Exacto. Es que bueno, más bien me hizo pensar mucho en lo que, en parte de lo que habló esta Lucía en el curso que tomamos. Y ella hacía mucho referencia a la poca conciencia que realmente tenemos sobre nuestros hábitos de consumo. Ujú, Y no, o sea, no somos, realmente no somos muy conscientes, o se ha perdido como uno, o sea, todo, o sea, todas las cosas matéricas que se producen en el consumo, en dónde terminan. Pero también cómo es que, jeje, como los mismos ideales blancos y toda esta parte capitalista nos ha ido metiendo cosas, o nos metió cosas más bien cuando fue pues la conquista aquí en América. Eh, como lo es la ujú. medicina, o sea, lo que conocemos como medicina y el decir, ay, pues voy al doctor y me tomo vitaminas y tomo esto y hago lo otro, cuando en realidad muchas prácticas que se consideran como mágicas o ritualistas, que tenían que ver con la sanación del cuerpo e incluso el, no sé, otras actividades que tenían que ver, sobre todo, por ejemplo, bueno, en el curso trataba más como hacia lo sexual, pues empezaron como a ser negadas o juzgadas y que pues por completo cambió, o sea, incluso nuestra manera de consumir, o sea, de consumir todo y nada a la vez. Y Ujú. pues ya, o sea, me acordé mucho de eso y fue como, porque yo decía, o sea, sí, realmente nos venden como mucho la idea de, tienes que tomar vitaminas, o si te sientes mal de la cabeza, pues tomas un paracetamol. Y es algo que pues tenemos como súper inculcado, ¿no? Y que a lo mejor otras personas, bueno, más bien en otras costumbres en las que a lo mejor, por ejemplo, yo no estoy pues
inmiscuida o no es algo que englobe mi contexto, mm, eso se funciona, más bien se arreglaría o sí, con algo de la naturaleza o incluso con el, por ejemplo, el hecho de pasar energías de cuerpo a cuerpo. Y es algo que se sataniza por completo y que pues el mismo capitalismo te niega y te dice como de eso está mal o esto no y así es. Y ya, era todo lo que tenía que decir. Sí, tienes razón, todo se conecta. Cosas eh, tan sutilmente implantadas como el blanqueamiento de ciertas cosas, porque tenemos esta idea de que lo blanco es la pureza y lo que Y la el luz. estándar y la luz y todo lo que nosotros tenemos que alcanzar y que nuestro cuerpo también tiene que alcanzar. Hola, la Entonces, filosofía de la época medieval. exacto. Entonces, pues tenemos un montón de cosas de consumo que culturalmente ya se nos ha implantado que las necesitamos para nuestra propia salud, pero que nunca nos hemos preguntado si realmente nos es eh, necesario consumir. Por ejemplo, lo mencionaba hace un ratito, la pasta de dientes que tiene flúor. Todas estas pastas que te ofrecen limpieza, pero blanqueamiento dental también, que te Ajá. ofrecen frescura, pero que te lo venden como que la frescura y la limpieza y la esterilización de la boca tiene que ver con que cada vez se vean más blancos tus dientes. Ujú. Por ahí escuché, no me consta, pero el color natural de los dientes, de unos dientes saludables, no tienen tanto que ver con que sean totalmente blancos. O sea, no, sí claros, que no estén pues, llenos de sarro y cosas feas, pero no exactamente que sean los más blancos y pulcros. O sea, Sí. bueno, pulcros sí en cuestión de higiene, ¿no? Ajá, sí, Pero, no, pero como, o sea, no como mi pared blanca o mi playera, no. ajá, Sí, de hecho eso es real, o sea, los huesos no son, o sea, ni siquiera, bueno, no podemos, bueno, sí podríamos abrirnos y ver cómo es nuestro hueso y quitarle como un poco el tejido y todo, pero, o sea, en realidad los huesos no son blancos. ajá, Y al contrario, bueno, ahora tengo que decir, algo como, todo está conectado aquí. Yo, por ejemplo, no es en serio, yo en los dos dientes de frente tengo como cuadritos chiquitos que se ven mucho más blancos que mis dientes en general. Y no es porque todos mis dientes estén podridos y solamente queda como ese resguardo de blancura, ¿no? De lo que esté bien. Es todo lo contrario, o sea, esos dos cuadritos de ahí se me hicieron por comer mucho ácido. Bueno, no ácido, sino por comer muchas cosas ácidas ujú. y, y saltó esa coloración y no es normal. Y no es... O sea, ahorita ya no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Pero cuando era más niña no debía hacerlo para no llegar a ese extremo. Porque incluso mis dientes de leche lo tenían, se me cayeron y cuando me crecieron los de para siempre, se quedaron esas manchas blancas, blancas. Y ya. Sí. Sí, y lo tomamos como algo pues saludable. O sea, ese tipo de cosas que te pasaron a ti, pues se debían a algo, pero si te hubiera pasado como en toda la zona y todos se veían blancos, pues te iban a decir que pues eso era Ah, qué pues, bonitos dientes. saludable, ¿no? Ajá, qué bonitos dientes se ven, todos blancos. Ya sé. Y Desenterrando traumas de la culturalmente, infancia. Es en serio, o sea, no por las manchas, es que, y justo creo que a lo que ibas, y perdón que te interrumpiera, pero sí, o sea, adelante. culturalmente siempre te fijas como en la que tenga la sonrisa derechita y blanca, ¿no? Y bonita, o eso es lo que se ve bonito. Ajá, Y yo, o sea, neta, yo nunca he tenido los dientes así blancos, 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 nunca. Y es algo que mis papás me exigían mucho, ¿sabes? O hasta me llegaban a regañar y me decían como, es que no te lavas los dientes bien, es que no has aprendido después de tantos años cómo lavarse los dientes. Y es como, no, o sea, sí me los lavo bien, pero mis dientes son así. exacto. Y incluso, pues una vez la dentista, la última dentista con la que tuve un tratamiento, me dijo como, no, pues es que los dientes real, pues no son blancos, blancos, son medio, o sea, sí tienen un tono amarillento y eso es lo normal. Ujú.
porque pues o sea, llegó un punto en el que yo me llegué a pagar blanqueamientos porque me sentía un poco, no insegura, pero sí como que no aceptada por mis padres por eso. Más bien juzgada, juzgada es la palabra correcta. Y ya, Ujú. sí, sí. Y hay una infinidad de productos que te ofrecen el blanqueamiento de los dientes, ¿no? Que hay Ujú. como parchecitos, pastas especiales, Ajá. procesos, como tú dices, de blanqueamiento, que ya tendrán otros procesos y cosas así. Y lo que es muy constante eh, dentro del ámbito de los dientes es el uso del flúor, ¿no? Ujú. Para todo te están poniendo flúor y eso pues eh, no sé qué tanto ayude o para qué ayude o para qué sea, pero es bien sabido es que la pasta de dientes tiene flúor y eso te calcifica esa parte que te mencionaba ahorita. Ujú. Que digo, no es una parte muy grande y que neuronalmente tal vez no te afecte, pero verga, si está planeado de esa forma para no ser tan perceptivo con ciertas cosas eh, magnéticas, porque pues el cuerpo también funciona con algún tipo de energía eléctrica. Entonces, Ujú. pues hay zonas que perciben más o menos el magnetismo y las vibras que trae una persona, que es como muy común que decir que tú tienes cierta vibra, pues es más entendido como tienes cierta frecuencia de magnetismo. Ujú. Entonces, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Ese es el punto. Y bueno, volviendo un poco a esta persona, a el señor Harbison, no sé exactamente cuántos años tiene, pero bueno, eh, antes de usar este chip, usaba auriculares en el hueso para escuchar el sonido del color. Es decir, que Ujú. se ponía cosas en los oídos y también estos le usaban cierto tipo de vibración y ya después fue que le fue implantada pues esta antena. Ajá. Que viaja a través del cráneo por una conducción ósea hasta llegar al sistema auditivo. No sé qué tipo de proceso o cómo supo que tenía que usar este tipo de proceso y a qué doctor convenció para que se lo hiciera, pero está Ajá. súper interesante, o sea, cómo encontró la parte donde se conecta directamente al sistema auditivo, como si tuviéramos un input aquí atrás de la cabeza que le conectas el auxiliar, así me Ajá. lo imagino, y que ya puedas como desbloquear estas actividades, estas capacidades. Entonces está padrísimo. Que si te pones a pensarlo, no es ajeno a la naturaleza, porque pues especies como un delfín, como un Las ballenas. las ballenas, los murciélagos, pues utilizan todo el tiempo este tipo de habilidades para percibir cosas. Ujú. E incluso de Entonces, comunicación también, pero sí. ajá, entonces reafirmo mi punto de que esto lo deberíamos de tener todos o que todos en algún punto deberíamos de tener esta experiencia. Está bien padre, la neta. Sí. Entonces, eh, esta cosa, este, estas nuevas capacidades que puedo desbloquear, pues como te dije, conllevan más cosas. Dice que a través de este sensor y por el seguimiento que le ha dado, dice que puede diferenciar más de 300 colores. Esos son, no sé cuántos colores perciba el ojo humano, pero creo que son más. Porque dice que a través de este chip también está percibiendo los infrarrojos y los ultravioletas. Ujú. Sí, esos nuestros ojos no lo ven, o sea, chicharon. O sea, wow, O sea, qué pedo. wow, wow. Ajá, O sea, es como si tuviera una cámara con las que toman los. Ay, se me fue el pedo.
las luces que salen en el hemisferio norte, Ah, ajá. o sea, ese tipo de cámara o ese tipo de equipos que utilizan, que son como un poco más tirándole a telescopios, como de Ujú. ese... Es como si tuviera eso, pero aquí en su ojito colgando. O sea, qué Imagínatelo. pedo. Sí, no manches. Sería como un buen maestro de iluminación y probablemente le quitaría el trabajo a Arturo. Sí, tal vez. Pero, ah, ajá, bueno, puedes seguir. La otra cosa que no habíamos pensado o no se piensa luego, es que algo así no se puede apagar. Como tal, te vas a dormir y pues se descansa el cuerpo, pero tienes que estar percibiendo todo esto todo el tiempo que estás despierto. Y eso creo que Y, estaría como más loco. O sea, ajá, sería como, es que creo que cambia por completo, o sea, si de por sí uno como humano terrestre normal, cuando le empiezas a tomar atención un poco cuando le tomas atención un poco más a cosas que a lo mejor no todo el mundo ve, por así decirlo, tu percepción del mundo cambia por completo. O sea, incluso cuando sueñas, porque no quiero hablar mucho de los sueños porque no estoy como tan empapada en el tema, a lo mejor a nivel teórico, pero algo muy básico, ¿no? Que incluso a ti te pasó ayer. O sea, tú estabas viendo algo en internet y te quedaste dormido y empezaste a soñar con eso. ujú, Insisto, aunque no tengamos como superpoderes o, bueno, superpoderes, como capacidades un poco más desarrolladas, pero ahora imagínate, cuando te duermes, realmente tus oídos no se apagan. O sea, tu vista a exacto, lo mejor se duerme, pero tus oídos no se apagan, tu sistema, como, no voy a decir nervioso, pero o sea, el sentir las cosas en la piel no se apaga, o sea, todo sigue vivo, solamente tú estás como dormido. exacto. Y, o sea, o sea, sí me lo imagino un poco, como, o sea, él como con su ojito así, que, bueno, no es un ojo, pero, o sea, ese receptor de sonidos. O sea, en la noche, o sea, la noche tampoco nunca se queda en silencio. Entonces, a lo mejor, o sea, la manera de soñar que ha de tener es como súper distinta a la que nosotros tenemos. O sea, es como si soñara en vivo. No sé Sí, si me doy a sí, sí, sí. entender. O sea, a lo mejor las imágenes que produce su cerebro o su inconsciente son unas, pero mezclarlas con todo lo que está percibiendo en tiempo real sin apagarse es como, No, y quiero, ahorita mencionaste algo quiero ser súper él. interesante. Ahorita mencionaste algo súper interesante. Nosotros generamos sueños a partir de las percepciones que tenemos, ¿no? Y de las percepciones pues se generan recuerdos y de los recuerdos y cosas que se almacenan en nuestra mente es como vamos generando los sueños. Entonces imagínate a alguien que tiene más capacidades de percepción de más cosas, pues ha de tener otro tipo de sueños o Y también a sueños. lo mejor otro tipo de recuerdos. O Ajá, sea, guardarlos de una manera muy distinta. sí, ya los maneja de una manera muy distinta. Y las imágenes que se crean en su cabeza, pues también son diferentes a lo que conocemos, realmente. Ajá. Ahora, si ya estás como flipando con esto, checa lo que sigue. Okay. Estoy leyendo esta nota que encontré en El Observador. Es un periódico. Y te lo voy a leer tal cual. Por si lo anterior fuese poco, el artista es un sensstronauta. Además del chip mencionado y dos para sujetar la antena, tiene otro que es Bluetooth. Y cita al artista. En mi cabeza lo que tengo es Bluetooth, dijo. Su utilidad es conectarse a Internet. Tengo la posibilidad de que me envíen imágenes directamente al cerebro. ¿Qué? Tal cual. Si se puede conectar a una red Wi-Fi, que fue lo que hizo, no Ajá. tenía internet en su teléfono, pero a través de su teléfono y usando este sensor, se Usando pudo su ojito. conectar, ajá, se pudo conectar a Wi-Fi. Literal, su cabeza estaba conectada a internet y le podían llegar imágenes directamente a su cerebro. Ajá. Eso ¿Qué? también te hace vulnerable a un hackeo.
a un hackeo de cabeza. ¿Qué pedo? Ajá. Y bueno, aquí cuenta una pequeña anécdota. Eh, no puede constatarlo tal cual, pero lo que dice es que tiene la sospecha que fue un empleado de una estación de Al Jazeera en Washington, en Estados Unidos. Él estaba ahí porque le hicieron una entrevista y lo que te digo, su celular no se conectaba a internet, probó conectarse con su antena a una red Wi-Fi a través de su teléfono y le alguien logró enviarle una imagen directamente a su cabeza. Es ahí cuando te digo que estaban enlazados. Dice que el incidente no pasó a mayores, que lo recuerda como algo pues, cagado, ¿no? Algo divertido, que no se ocurrió que pudiera pasar debido a su condición, pero pasó. Y le gustó que alguien lo lograra como hackear, entre comillas, pero que de todos modos este sigue siendo un riesgo de seguridad del que se tendrían que enfrentar no solo él, sino también posteriores cyborgs que lograran hacer algo similar. Uh-huh. Dice, tener sentidos con conexión a Internet implica que cualquier persona puede intentar acceder a tus sentidos y enviarte sensaciones y estímulos que no existen. Ese es, la neta, un riesgo muy grande. Siendo que hay gente muy habilidosa y con no tan buenas intenciones. Ajá. Ajá. Le podrían mandar una imagen o una idea, que no una sensación que pues, tal vez no sea tan chida. Dice, ah, bueno, habla de transespecie, ¿no? Porque ya es como una simbiosis. Dice, en 2004 creían que una luz para leer, no, en 2004 creían que su antenita era una luz para leer. En 2005 creían que era un micrófono flexible. Porque sí, si lo ves, pues sí parece. Y más Sí. porque la antenita es como un cable de esos de los que se conecta de la tubería a la taza del baño. Es muy parecido a eso. Eh, en 2006, 2007 decían que era un teléfono con manos libres. En 2009 decían que era una cámara GoPro. En 2012 que era una parte como de esta de Google Street View que va como documentando la calle. Ujú. En 2015 unos niños le preguntaron si era un selfie stick que estaba pegado a su cabeza. Y en 2016 la gente lo llamaba Pokémon o Teletubby. Que, digo, son las cosas Ujú. que se ha enfrentado viviendo con un nuevo aditamento a su cuerpo. No diré externo porque pues ya forma parte de su cuerpo. Ujú. Pero pues o sea, este parrafito me pareció interesante porque pues sí, cada vez que fueron avanzando los años, pues la gente tenía como una interrogante diferente de lo que era correspondiente a pues la tecnología que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ujú. Desde un teléfono a manos libres, una cámara externa, eh, un selfie stick, cosas así que iban como de acorde a la época o al auge de ese dispositivo en el determinado año. Ujú. Ah, lo cual, pues, hasta cierto punto es bastante comprensible y un poco inocente. Está chistoso pensarlo. Sin embargo, al principio, cuando te lo estaba contando, mencioné que era un defensor transespecie. ¿Qué quiere decir un poco esto? Que su postura política es defender la libertad de diseñarnos a nosotros mismos. Aparte del cuerpo y tratar tu cuerpo como tú mismo
lo quieres tratar sin caer como en acondicionamientos sociales, estigmas, en los cánones y todo este tipo de cosas. Además, diseñar tu propio cuerpo conforme tú lo vayas queriendo y el derecho a que estos sentidos y órganos así sean así identificados y no tomados como aparatos electrónicos. Esta es una pequeña cita que venía aquí. Ujú. Y sí, tal cual es. Yo quiero agregarle a mi cuerpo, pues no hay nada que me lo debería de impedir. Es como a lo que quiere llegar. ¿Cómo lo ves? Ay, desde ese rato tenía algo que decir, pero creo que se me está yendo un poco al hilo. No, tú interrúmpeme, dilo. Cuando dijiste que tenía miedo como de... Bueno, más bien tenía dos cosas que decir. Una era una pregunta. Su antena funciona, o sea, trae como el chip pegado bien. Bueno, no pegado, o sea, metido en el cerebro y ya. Pero él aparte necesita traer como una computadora o algo, como un dispositivo pequeño para poder accionarlo o funciona y ya. Por lo No, que solo decías, funciona ya. perdón, por lo que decías de, o sea, pero cómo configuró, es lo que no terminé como de entender. O sea, cómo configuró su sistema para que pudiera como recibir las señales de Wi-Fi. O sea, es como lo que no termino de entender. Más bien como que me surge ahí la duda. Y ya. Bueno, esa es una. Y Ah, otra. Ajá, por eso dije, o sea, pero, o sea, sí entiendo como toda la parte como sensorial. ujú, Y también entiendo que el Wi-Fi, pues, no lo podemos tocar. O sea, también son vibraciones, son señales. Pero se me ujú. hace como muy increíble. No sé, creo que ya me contesté. Y la segunda era que cuando hiciste lo del hackeo, de que no sé qué también se va a escuchar lo que voy a decir, lo siento, pero creo que ese temor de ser hackeado y de que le metan otras cosas como que a lo mejor él no quisiera percibir, siento que le devuelve un poco como esta cuestión humana. No sé cómo explicarlo exactamente, o sea, no conozco como las palabras exactas, pero creo que, o sea, si nosotros, o sea, si todos tuviéramos como la capacidad de ser así de conscientes de lo que quisiéramos percibir y lo que quisiéramos como recibir de el exterior, no nos dejaríamos engañar como por todo el sistema en general. O sea, desde a lo mejor desde posturas políticas hasta las cosas que te hacen como inconscientemente comprar las cosas que ves en redes sociales y todas las imágenes que consumes. Y a lo mejor por el contexto en el que vivimos actualmente, eso nos hace humanos. O sea, nos hace, sí, como parte de un sistema, pero también nos hace reflexionar mucho. No sé, pero o sea, como que a mí siento que ahí como que cerró el círculo por completo, ¿sabes? Porque al principio sí lo veía un poco como, wow, qué pedo con este hombre, ¿no? Más bien, ajá, o sea, como incluso dije, como yo quisiera tener superpoderes, que no es un superpoder, simplemente es como una variación de percepción de ciertas sensibilidades, o sea, ujú. y que puede sonar como súper fantástico, y que incluso al final, en una de las citas que dijiste, es como de yo no quiero ser tomado como un aparato electrónico. Y también yo agregaría como, pues tampoco estaría como tan cool tomarlo como una persona con superpoderes, porque al final, o sea, como que se nos olvida un poco la parte humana, ¿no? O sea, lejos como de lo super wow, es como, a ver, no, sí, o sea, tendrá todo esto, pero también compartimos hasta cierto punto, como muy entre comillas, porque pues, ni siquiera vivimos en el mismo país, un contexto como más humano. Y pues ya, era todo lo que tenía que decir. No sé, o sea, insisto, como que terminó de darle como toda la vuelta a eso, ¿sabes? Ujú. Y ya, sí. Sí, innegablemente a partir de esto van a surgir muchísimas más cosas de las que en un principio no tenía planeadas, porque Chance y su intención en un principio pues era mm, no sé si decir incrementar, sino otra alternativa de percepción, pero esto implicó muchas más cosas. Ujú. De la Sí, forma en la que ya después se tiene que relacionar con las demás personas desde su propia condición y bueno, eso creo que nos pasa a todos,
cada quien se relaciona con las demás personas a partir de su propia percepción, y este güey tiene todavía más percepciones. Entonces, la forma de convivir con los demás, tanto físicamente como, eh, ¿cómo decirlo? Electrónicamente, pues ya va a cambiar o a incrementarse. De lo que preguntabas ahorita, ¿cómo era que se lograba vincular a Wi-Fi? Pues dice que su antena está acondicionada con Bluetooth, que si lo entiendo de esa forma también es una forma de ondas, de frecuencias, de vibración. ¿Y cómo se puede conectar a internet? Vinculando su Bluetooth craneal con su celular. Y las cosas de internet le llegaban como a su celular, pero a través de su antena. Ajá. Ahora, ¿cómo sensorialmente cómo esto lo ha de vivir? La verdad es que no sé. Yo Pero, creo que solamente él lo sabe. exacto, me gustaría como escuchar su propia crónica. Deja, fuera de la cita, bueno, además de las citas que se pueden encontrar más fácilmente, escuchar su propia crónica de cómo él siente. Sí, Ese es, es muy interesante. Bueno, ni siquiera puedo decir que me la imagino, ¿sabes? Porque creo que también... Ay, espera. Creo que tiene... Es que no sé... ¡Ah! O sea, se me hace como algo súper tan fantabuloso que ni siquiera puedo describir. O sea, que ni siquiera... Insisto, que ni siquiera me puedo imaginar al 100%. ujú, Porque era lo que yo mencionaba un poco al principio. Los colores también son símbolos y llegan a ser ciertos símbolos para ujú, nuestro lenguaje de gente terrenal, ¿no? Y entonces, o sea, el que, digamos, bueno, no tan naturalmente, con la condición que nació, él no podía estar en contacto con estos símbolos, ni con ujú. estas como connotaciones sociales que llevan los colores. Entonces, o sea, yo me preguntaba de él, pero entonces él sabrá que el rojo se llama rojo, o él sabrá que el azul es el azul, o sea, desde ahí, ¿no? Desde el simple hecho de poder nombrar esas percepciones o esas cosas que son los colores, ¿no? Ujú. Ahora, o sea, desde ahí creo que es un pedo, ¿no? Bueno, no un pedo, sino como algo interesante. Ahora, o sea, súmale a las descripciones que tú, si pudieras, le preguntarías. O sea, creo que no empatarían para nada en nuestra realidad tan normal. O sea, Exacto. no tendrían nada que ver. Y eso es como, no sé, o sea, se me hace como muy increíble, pero también se me hace como un gran privilegio. Un poco, sí. Y ya. Y bueno, sí, o sea, tal cual es una gran cuestión como él sabe qué color es cada cual, si no ha tenido esta experiencia de conocerlos antes, porque nació con esta condición de percibir los colores solamente Escala de grises. en escala de grises. Nunca tuvo la referencia de decir, ah, este es rojo y neuronalmente me acuerdo que este es el Sí, rojo y que sí, este es el azul. justamente. Y colores tan básicos como estos, eh, pues todavía son como los más conocidos en frecuencias, pero imagínate, dice que la, la campana, lo que te decía al principio, la campana que estaba cerquita de su casa sonaba de color turquesa. Entonces, ¿cómo llegas a la convención de que ya sabes que ese color es turquesa a partir de lo que estoy escuchando? ¿O cómo tú le llamarías turquesa? Eso es lo interesante. Tal vez, Mm. o lo que se me ocurre, es que llegó una persona diciéndole, bueno, él tuvo la percepción del sonido, pudo señalar lo que le, lo que le empataba en cuestión de frecuencia, decir, ah, yo escucho como tal cosa, como esta playera que tú traes ahorita, y ya la otra persona dice, ah, mira, mi playera es turquesa, entonces Y por, es que, por mira, conveniencia, pues, lo que tú escuchas es turquesa, así me lo imagino mm, yo. pues no, en realidad no tanto. Es que creo que aquí se cierra.
Diría, se acaba la magia y llega la ciencia como a callarnos a cachetadones. Ajá. Porque, o sea, si lo que él registra son frecuencias, todas las frecuencias, aunque nosotras no, bueno, nuestros ojos no las ven, eh, hay aparatos que sí las pueden medir y que se las han llegado a medir y que por eso sabemos que a lo mejor hay colores ultravioletas, colores infrarrojos y todas estas señales que nosotros no vemos. Ujú. Entonces, insisto, por eso ahí viene la ciencia y te calla. Porque, o sea, yo supongo, no lo sé, que cuando, pues obviamente tuvieron que haber hecho muchos estudios para poder implantarle esta cosa pues, aquí en el cráneo, llegó, o sea, o sea, no se la pusieron y dijeron, órale, vete a tu casa. O sea, digo, al final la ciencia se tuvo que haber beneficiado de algo. O sea, las personas que le pusieron y las personas a las cuales supongo que le pagaron miles de dólares para poder ponerle esta madre, tuvieron que sacarle provecho a eso y registrar a lo mejor en un periodo de tiempo todo lo que él alcanzaba a percibir. ¿Sabes? O sea, como hacer una base de datos de que, o sea, al final, digamos, pues, bajo esta suposición, terminó corrompiéndose un poco lo que él pide que no se sea tomado, o sea, que él pide que no sea tomado como una máquina, simplemente es como una persona con, no sé, con una capacidad diferente de percepción, pero supongo que los científicos que le pusieron esa madre en el chip, porque no sé si él sea, o sea, si él a lo mejor haya estudiado eso en su vida, o sea, físico o algo así, o simplemente sea artista, eh, insisto, o sea, tuvo que haber como un costo-beneficio, ¿sabes? Y por eso a lo mejor es que, o sea, sabemos o reportan como que el sonido de la campana o del caja del campanario es turquesa, porque entonces los científicos registraron que era como hacia donde marcaban los números que en el espectro es turquesa y es como de, sí, es esto, bye, ¿no? Y ya. Entonces, no lo sé, o sea, se vería como un buen ejercicio. Bueno, no sé si un buen ejercicio, pero habría estado súper cool, suponiendo que mi suposición es real, que realmente le hubieran podido poner como solamente el chip y vete a tu casa. O sea, y como sin pasar por todo lo que yo supongo que pasó. De pues dar pues varios tiempo varios tiempo no, varios días a lo mejor en un laboratorio o conectado o así. Porque entonces realmente no tendría explicación. Y regresando como un poco a lo mágico, pues el dude sería como Dios, básicamente. O sea, porque sería, o sea, con esa capacidad de sensibilidad, sin explicársela a alguien más, o sea, insisto, como que le hubieran puesto el chip y vete a tu casa, realmente tendría una percepción del mundo completamente distinta a la nuestra y regresamos, o sea, como que sería un ser superior, o sea, ¿quién más puede, se supone, o sea, ser uno, quién más puede percibir más que Dios? Pues él. Exacto. Y bueno, ya, no sé, esto es como muy interesante, y, Sí, la verdad estoy y sí, o sea, al bastante final sorprendido. empieza, o sea, conecta con muchas cosas, como dices, o sea, no solamente es como lo artístico. Y, y, Ay, perdón. Eh, a partir de tener estas capacidades, ujú, eh, pues continúa con su carrera artística y justamente aborda el color, transmite el color de los sonidos a partir de componer música como si fueran colores. Entonces hace una pequeña simbiosis. Ah, ¿qué pasa? bueno, no te decía, terminé de decir, tengo algo que decir. Bueno, solamente es una pequeña simbiosis entre hacer retratos con sonidos. Ok, ajá, Entonces, está bastante interesante ver cómo él percibe a ciertos retratos que hizo, como el de Nicole Kidman, que pintó con colores, pero eh, sonoros, haciéndolos, transportando el color al sonido para tener nosotros esa experiencia. ajá. Ahora sí, ya era todo.
Desde hace rato, desde que empezaste a hablar como bueno, explicarnos qué es lo del color y el sonido con este dude, me hizo pensar mucho en Kandinsky. Sí, O sea, o sea, no comparándolo, pero imagínate que estos dos güeyes tuvieran una conversación. wow. Sería como, Harbison conoce a Kandinsky. Sí, sí, tal cual. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de cosas crees que habría en esa conversación? no lo sé. Honestamente no lo sé. Simplemente los relaciono. Pero es que también el pedo de Kandinsky es es muy perceptivo, pero él también lo demuestra con figuras y movimiento y eso. Ajá. Yo creo que pictóricamente, no sé, estaría bastante interesante ver qué se podría hacer con ellos dos. Sí. O sea, no lo podremos ver nunca porque Kandinsky ya se murió. Pero, Exacto. pero si pudiéramos saltarnos la línea del tiempo y todo eso, habría estado muy interesante. Ah, estoy buscando el retrato. Ah, pues sí, invitamos a la gente a topar este retrato. Sí, de todos modos, bueno, es que también lo estoy buscando porque, bueno, si ven esto en YouTube o lo escuchan y dicen, regularmente pego imágenes de lo que estamos hablando o de lo que estoy hablando para que sea como un poco más digerible. Bueno, más bien, Ah, en ok, pocas palabras, alguien diría que le estoy haciendo la chamba de buscar las imágenes de. un poco. Pero, sí, bueno, no sé. Y si ves las obras, bueno, Ajá, si están viendo el video, pues en este momento estarán viendo las obras. si es que las encuentro. Pues aquí están, bueno, yo ya las Ya tengo. sé, es broma. Ajá. Ah, perdón. Wow. O sea, espérate, acabo de encontrar un video muy interesante, pero dime. Pues, o sea, si agarras un segmento y empiezas a checar como la frecuencia de colores o la forma en que están ordenados, de acuerdo a lo que hace él, me hace pensar, no sé tú, un poco como cuando pones un elemento en el microscopio y eso te genera como una barrita de colores, como que cada elemento tiene su expresión lumínica y eso se desglosa en muchos colores. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que lo vi en química, que son Ajá. varias barritas de colores y que cambia dependiendo del elemento. Me hace recordar un poquito a eso. No es cuando se mide el pH de alguna sustancia. Creo que sí, no me acuerdo la verdad. Sí, sí, porque sí es eso. Pues dependiendo si es, bueno, hacia lo más ácido hay una coloración en específico y a la base es distinta. Pero sí. Mm. No sé. Bueno, sí, es algo más o menos así. Y eso es lo que tenía que presentar en esta ocasión. Y, Fin. wow, eso es muy interesante. Definitivamente, bueno, yo no lo topaba para nada, nada. Apenas empezaba como a familiarizarme con el término cyborg y solo quiero decir que me gustaría ser un poco como él. Sí, la neta sí también. Ay, mira, acabo de encontrar una foto de su pasaporte. Ah, claro, sí también está por aquí. Pero, no, esto estuvo súper interesante. Muchas gracias por contarnos.
No, gracias a mí invadí tu podcast un poco. ¿Mandé? Invadí tu podcast para darte esta noticia. Pero ese era el chiste, dejarte hablar. Mira, esto compensa por todas las veces que no te dejo hablar en la vida normal. O sea, no porque Pues es una culera, simplemente es porque yo hablo mucho y Ángel solo es como de... Sí, me gusta escuchar más que hablar. pero también está bien que hables. Por eso hacemos un buen match. Exactamente. Ya, ya encontré lo que te decía. Es el... Aquí lo encontré como los espectros atómicos de cada elemento. Ah, pero eso, esa es otra cosa. Ajá, pero pues me hizo recordar esta cosa en la que también se sesga por muchas rayitas. Ajá. Hay líneas de emisión, líneas de absorción y eso. Que es como todo un espectro lumínico que cambia de morado a rojo muy oscuro y que ya dependiendo de cada elemento se va dividiendo por barritas que también asemejan como una frecuencia. Sí, 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 completamente. Va más enfocado incluso hacia los gases. Pero sí. Ajá. Bueno, sí. ¿Qué es, ¿qué es lo que vemos? O sea, bajado un poco, insisto, al plano terrenal de nosotros humanos, que solamente vemos con dos ojos, es cómo funcionan las lámparas de gas en general. Mm, Y que cuando los electrones entran como en... No recuerdo cómo se llama, solo tengo como el mapa de Bohr en mi cabeza. Cuando suben y bajan y entonces hay como una excitación de energía, es cuando producen ese color, o sea, más bien producen el color que, bueno, de todas las ondas es lo que se ve reflejado ahí y es el color que sale. Y no lo puedo creer, por primera vez en mucho tiempo estoy sintiendo que por fin estoy aplicando todo lo que aprendí en área 2 en la prepa. a huevo. Ay, bueno, es que esa es otra gran historia, pero me acuerdo que una vez en la FAD fui a una conferencia sobre bioarte y la verdad quedé muy enojada. Bueno, no enojada, pero no me sentí identificada, ¿sabes? Yo sentía que, o sea, en algún punto las ciencias y las artes tenían que juntarse, pero no de esa manera y no me agradó tanto, la verdad. Pero esto sí me agrada. Platícanos tu experiencia. Pues, no, no lo sé. Supongo que lo que varía o lo que hizo que no me gustara fue como más hacia el gusto, en realidad. Porque esa plática, la verdad no recuerdo bien quién fue a hablarnos, solo recuerdo que era una morra mexicana que estaba trabajando como con un super laboratorio y estaban empezando a hacer como tejidos. Ujú. No lo sé, insisto, fue extraño. Y ahí, en realidad ahí conocí el bioarte y conocí al güey, que tampoco me acuerdo cómo se llama, que tiene implantada una oreja en su brazo. Ah, claro. Y, ajá, bueno, por ejemplo, lo de este cuate sí se me hizo muy interesante y dije como, wow, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Que mira, en ese momento de mi corta edad en la FAD, creo que iba en tercer semestre, se me hizo como algo muy real e insisto, creo que depende mucho de mi experiencia porque yo ahí no conocía en realidad pues casi nada de las artes, Ujú. porque ex área 2, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no sé, hay mucha gente que a veces dice que no aprendió, digo que no aprendió nada de la FAD, pero, o sea, a lo mejor este directamente no lo aprendes en la FAD, pero el irte llenando como de muchos más entornos y o contextos puede hacer que cambie como tu percepción de... Y creo que eso es lo que me pasó ahorita, porque digo, esto está como increíble. Y si yo no hubiera visto toda la teoría del color que vi con Renato, no me habría llamado la atención esto ahorita. Y mucho menos lo habría relacionado con lo que viví y traté de aprender en la prepa, pero no, que queda medio guango ahí. Entonces, no sé, por eso me hace como súper, súper interesante. Y insisto, ahora entiendo como mi Rita del pasado que no entendió como en realidad cuál era el objetivo del bioarte o cuál es como el gran objetivo de ahí, todas como las ramificaciones que salen de ahí y ya. Pero bueno, tengo que admitir que todavía no me llama tanto la atención lo de esta morra y los tejidos, que eran un poco más como tejidos sustentables. O sea, como que no,
iba más allá como de la interacción con el cuerpo en realidad, simplemente era como explotar otros recursos naturales que no te dan, que no son los tradicionales más bien, Mm. y ya. Pero, no sé, qué emoción. No, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, honestamente, y últimamente me llama mucho, mucho la atención. Y Y este es cuerpo y color. exactamente, entonces como, no solo es como cuerpo y color, como Yves Klein, que no sé, hacía que todos se pintaban de azul y se empapaban en el lienzo, simplemente es como otra experiencia del cuerpo y del color, que es como súper válida y que probablemente nunca en la vida tenga, pero probablemente sueñe con ella. Y ya. Pues como decíamos hace un rato, todo se va conectando en algún punto. Es como, Exactamente. mira, esto no debe de ser casualidad. Tal vez cada vez más estás tirándole a apostar por uno de estos proyectos. Sí. Bueno, no sé, no sé, no. Mira, insisto, como diría mi mamá, nunca digas nunca. Exacto. O sea, no me cierro la posibilidad de, pero voy empezando, voy como un bebé. Y es que, no lo sé, esto es muy interesante. Es que me hizo recordar o sea, lo de las percepciones del color. Bueno, no sé, hay algo que no se toca en esto, o no tocaste como tal con todo lo que escribiste. O sea, ¿qué papel juegan para él? O sea, no sabemos si a lo mejor ya esté registrado o no, o si haya hablado de esto o no. Pero, o sea, ¿cómo registra él las emociones basándose en el color? O como con estas percepciones del color, que también a lo mejor es un campo no diferente, pero pues también es interesante, ¿no? Ujú. Y me hizo recordar mucho ay, este es balconear, es ventilar nuestra vida privada. Me hizo recordar la vez que una vez te conté que cuando yo te di un beso, al cerrar los ojos vi un chingo de colores. O sea, pero sin tener como, o sea, no estábamos como en un lugar que dije, ya estábamos súper atacados de luz, por ejemplo, no sé, como en un antro y por eso cuando cerré los ojos vi colores. No, o sea, fue como un entorno súper normal y por ese estímulo yo vi esos colores, o sea, de verdad aún lo recuerdo y es como súper mágico. Pero me hizo pensar un poco en él y decir como, ok, si yo tuve esta experiencia como, insisto, como un ser humano terrenal normal, ¿cómo juegan para él las emociones y toda esta conexión de, o sea, las emociones, lo que está escuchando, lo que percibe su chip, ¿cómo va todo esto? Esa sería como una pregunta que yo le haría si tuviera la oportunidad de entrevistar. Y ya. Hay que buscarlo. Sí. Wow, no lo había pensado de esa forma. Porque tienes razón. Hay veces que sueñas eh, o tienes este tipo de cosas. Ay, qué bonito, me hizo acordar ese momento. Este, que sí va totalmente vinculado de los sentimientos y vertiéndolos en un color. Ujú. Como es gente que se enoja y dice, yo cuando me enojo veo rojo. O sea, porque literal como que llegas a ese punto de furia en el que ya tu mente te manda el color rojo interpretado como ira. Ajá, exactamente, es como, Es una caricatura, pero sí pasa. no sé, ya nunca lo viví. Yo tampoco, pero me han comentado. Pues sí. Pero bueno, ¿qué quieres decir para cerrar este episodio tan interesante? Pues brindarles una invitación a que escuchen los demás crossovers que tenemos pactados, sin fines de lucro. Está bien. Muchas gracias por... Ay, se me fue la palabra. Se me fue el pedo en realidad. Pero gracias por interactuar en el podcast y por querer estar aquí. Y así. Y pues ya. Veremos qué tema hablamos la próxima semana. Si lo ponemos nosotros. Si no. Si preguntamos algo. Ya veremos. Esto no está planeado. Esto sí no está planeado realmente. Pero nos gustaría algo de retrospectiva y que la gente te pudiera decir Piensa qué de esto. opina. Sí, eso es muy bueno. Y pues sí. Entonces pueden dejar.
comentarios o mandármelos a Instagram o pues donde quieran, solo que nos lleguen para pues enriquecer todo esto, porque al final de eso se trata este podcast, hacer como un círculo de comunicación, bueno, no un círculo, yo diría como más vías o líneas, porque no sabemos si la comunicación en realidad es redonda, pero sí, y ya. Y bueno, yo no tengo nada que decir, tienes algo que decir en cuanto digas algo para la grabación. Ah, bueno. Adiós. Es que